Bienvenidos a esta quinta parte sobre la serie de la señal de la cruz. Ahora que ya sabemos lo que significa, de dónde viene y las diferencias entre signarse, persignarse, santiguarse, te quiero platicar cuándo debemos hacer la señal de la cruz y cuándo no. Bueno, pues como ya te comentaba, el día de hoy vamos a ver cuándo vamos a hacer la señal de la cruz y cuándo no. Y este es un tema que a mí me gusta mucho, porque a veces como católicos queremos persignarnos a todas horas. ¿Pero existirá algún momento específico en el que debamos hacerlo? Bueno, pues aquí la Iglesia nos da una respuesta, y esta es que no estamos obligados a hacerla en todos los momentos de la vida, pero sí nos propone que la hagamos como una práctica de piedad, como algo santificante en nuestras actividades cotidianas, y que también nos ayude a recordar que todo lo hacemos en el nombre de Dios. Como vimos en la primera parte de esta serie, la señal de la cruz es un sacramental, y el catecismo nos enseña que los sacramentales tienen precisamente esa finalidad, santificar las diversas circunstancias de la vida. Y a continuación te voy a mencionar algunos de estos momentos. En primer lugar, al comenzar y al terminar la oración. Y este es el momento más conocido. Cuando hacemos la señal de la cruz antes de rezar, reconocemos que nuestra oración no comienza por nuestra iniciativa, sino porque Dios nos llama primero. Al terminar, ponemos en sus manos todo lo que acabamos de vivir en este diálogo que hemos tenido con Él a través de la oración, y es por eso que la inmensa mayoría de las oraciones de la Iglesia comienzan y terminan con la señal de la cruz. En segundo lugar, al comenzar la Santa Misa. Observa con atención las primeras palabras del sacerdote, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos nosotros como asamblea respondemos amén. La misa comienza bajo el nombre de la Santísima Trinidad. No se trata simplemente de abrir una celebración. Estamos entrando en el sacrificio de Cristo, que será actualizado sacramentalmente sobre el altar. Por eso comenzamos proclamando nuestra fe, que como ya te he comentado en videos anteriores, al persignarnos, estamos proclamando que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. En tercer lugar, al recibir una bendición. Por ejemplo, cuando un sacerdote, un diácono o un obispo nos bendicen y nosotros respondemos haciendo la señal de la cruz. Con este gesto acogemos la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. Y también es muy frecuente hacerlo cuando recibimos la bendición con el Santísimo Sacramento. En cuarto lugar, al entrar y salir del templo. Muchos católicos tomamos un poco de agua bendita y hacemos la señal de la cruz, porque el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica señala que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana y la puerta de los demás sacramentos. Así que cada vez que tocamos el agua bendita y hacemos la señal de la cruz, pues recordamos que un día fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como renovar espiritualmente ese gran regalo que recibimos. En quinto lugar tenemos antes de escuchar el Evangelio. Durante la Santa Misa hacemos las 3 pequeñas cruces sobre la frente, los labios y el pecho. Y con este gesto pedimos que la palabra de Dios ilumine nuestra mente, sea proclamada con nuestros labios y permanezca en nuestro corazón. Es un momento que es muy breve, pero muy significativo. En sexto lugar, antes de comer. Esta es una costumbre que viene desde los primeros siglos del cristianismo. Antes de tomar nuestros alimentos, damos gracias a Dios, porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Jesús mismo bendijo los alimentos antes de multiplicar los panes y antes también de la última cena. Cuando hacemos la señal de la cruz antes de comer, estamos reconociendo que incluso los alimentos son un don del Señor. En séptimo lugar, al comenzar el día y antes de dormir. Oigan, qué hermoso sería que la primera acción de cada mañana fuera hacer la señal de la cruz,
y que la última, antes de cerrar los ojos para dormir, también lo fuera. Es una manera sencilla de decir: Señor, este día es tuyo. Y al terminar, gracias por acompañarme. En tus manos pongo mi descanso. En octavo lugar, en momentos de tentación o de dificultad. Muchos santos recomendaban acudir a la señal de la cruz cuando llegaban las tentaciones, no porque el gesto tenga un poder mágico, sino porque nos recuerda quién es nuestro Salvador. Cuando hacemos la señal de la cruz con fe, renovamos nuestra confianza en Cristo que venció al pecado, al demonio y a la muerte. Es una forma muy concreta de decir: Señor, sin ti no puedo, ven en mi ayuda. En noveno lugar, al pasar frente a una iglesia. En muchos lugares existe la hermosa costumbre de hacer la señal de la cruz al pasar frente a un templo católico. Y esto lo hacemos principalmente porque en ese lugar se reserva el Santísimo Sacramento. Es una manera sencilla de saludar al Señor presente en la Eucaristía y reconocer que Él habita en medio de su pueblo. Aunque no podamos entrar, ese pequeño gesto expresa nuestro amor y nuestra fe. Bueno, esas fueron 9 situaciones en las que podemos hacer la señal de la cruz. Ahora te voy a contar cuándo no debemos hacer la señal de la cruz. Esta también es una pregunta muy importante porque existe el riesgo de vaciar este gesto de su verdadero significado. Y es que no debemos hacer la señal de la cruz como un acto de superstición, porque a veces podemos pensar: si me persigno ya no me va a pasar nada malo. Y esto no es algo que nos enseñe la iglesia, porque la señal de la cruz no es un amuleto. No funciona como un objeto mágico que automáticamente aleje de nosotros los problemas. Más bien, nuestra confianza debe estar en Dios, no tanto en este gesto y menos si lo realizamos de forma mecánica o si lo hacemos sin fe. Recordemos que Jesús criticó a quienes realizaban actos religiosos solamente para aparentar. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Podemos hacer la señal de la cruz por costumbre, sin pensar siquiera en las palabras que pronunciamos, hacerla rápidamente, solo por inercia o por costumbre. Y cuando eso sucede, el gesto pierde gran parte de su riqueza espiritual. Así que vale más hacer una sola señal de la cruz lentamente y con conciencia a querer hacer 20 que están mal hechas de memoria y sin fe. La señal de la cruz es algo que no debe hacerse por vergüenza, pero tampoco dejar de hacerse por vergüenza. Porque hay personas que sienten pena de hacer la señal de la cruz, por ejemplo, en un restaurante, en la escuela o delante de otras personas. Tal vez temen que alguien se burle de ellas. Sin embargo, como católicos, pues hay que estar orgullosos de nuestra fe, hay que conocerla y sobre todo vivirla. Hacer la señal de la cruz no es tampoco presumir que somos mejores que los demás, es simplemente reconocer con humildad que pertenecemos a Cristo. Tampoco debemos hacerla para llamar la atención o para que los demás nos consideren muy piadosos, pues nuestra fe no es un espectáculo, debe brotar de un corazón sincero. Así que hay que hacerla despacio, con fe y con conciencia. La realidad es que no existe una regla que diga cuántos segundos debe durar, pero podemos pensar esto: cuando alguien muy querido nos habla, ¿cómo lo escuchamos? ¿Con prisa? La verdad es que no. Entonces, ¿por qué hablar con Dios de manera apresurada? La señal de la cruz dura apenas unos segundos, así que vale la pena vivir esos segundos con calma, pronunciando cada palabra con atención y dejando que nuestro corazón acompañe el movimiento de la mano. Porque como decía San Juan María Vianney, no basta mover los labios, es necesario que el corazón ore. Así que te tengo una invitación, es un pequeño reto. La próxima vez que hagas la señal de la cruz, no la hagas por costumbre. Detente un instante, pronuncia despacio cada palabra.
Piensa que estás invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerda que Cristo murió y resucitó por ti. Y haz este gesto con el mismo amor con el que los primeros cristianos confesaban su fe, incluso en medio de las persecuciones. Tal vez lo hagas y nadie note la diferencia, pero Dios sí la verá. Y poco a poco, un gesto tan sencillo comenzará a transformar también tu corazón. Y hasta aquí esta quinta parte sobre la serie de la señal de la cruz. En la siguiente y última parte responderemos algunas preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿por qué el sacerdote hace la señal de la cruz de manera distinta? ¿Por qué los católicos orientales la hacen al revés? ¿Qué errores comunes debemos evitar? Y terminaremos con una conclusión que resuma toda la riqueza de este gesto que acompaña la vida de los cristianos desde hace casi 2000 años. Así que te espero el próximo jueves para conocer un poquito más de tu fe católica. Suscríbete para aprender más sobre la doctrina católica. Bring me into golden sunlight.